Bueno, para terminar con la clase de animales ponzoñosos, hoy vamos a ver ofidios de importancia médica y toxicológica. En nuestro país, fíjense que tenemos 3 géneros de importancia toxicológica: las corales, las cascabel y las yararás. Dentro de las corales hay entre 5 y 7 especies, son del género Micrurus, ¿sí? Son estas serpientes que tienen distintos colores entre el rojo, negro y amarillo o blancuzco, ¿sí? Muy bonitas, muy parecidas a las culebras, pero extremadamente venenosas, con veneno neurotóxico. Tenemos una sola especie en el país de cascabel, ¿sí? Que es del género Crotalus derrisus terrificus, y entre 7 y 10 especies del género Botrops, que son las yararás. Hacemos una diferencia entre serpientes y víboras. Todas son serpientes, pero solo algunas son víboras, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir esto. Las víboras tienen una foseta loreal que tiene función termorreceptora, que a diferencia de las serpientes no la tienen, ¿sí? Las corales son elápidos, no son víboras, son elápidos. En cambio, las cascabel y la yarará son víboras porque justamente tienen esta foseta loreal con función termorreceptora que las ayuda a cazar, ¿sí? Sobre todo animales de sangre caliente, preferentemente ratas y ratones, ¿sí? Y por suerte, no todas están en todos lados, gracias a Dios, ¿sí? Por eso respiramos. En provincia de Buenos Aires solo tenemos 2 especies de víboras yarará, de las 7 a 10 especies que existen en toda la República Argentina, y las que tenemos acá son la Botrops alternatus, o yarará grande, o víbora de la cruz, que ahora vamos a detallarla bien, y la Bothros amoditoides, que es la yarará ñata. Muy bien, fíjense, en provincia de Buenos Aires entonces tenemos 2 especies de importancia sanitaria, que son las yararás o yaras, ¿sí? Tenemos, son del género Botrops, ¿sí? Tenemos la Botrops alternatus, que es la yarará grande, la víbora de la cruz, crucera, picuda, urutú, según en qué lugar del país se encuentre la llaman distinto, ¿sí? Es la yarará grande, mide 1,30 m, es la Botrops alternatus. ¿Y por qué se llama víbora de la cruz? Porque en la cabeza, fíjense, que tiene una cruz. Más que cruz es un tridente, si pueden observar, ¿sí? Muy bien. Tiene estos dibujos en las escamas, en la piel de las escamas, como si fuesen tubos de teléfono, ¿sí? Bueno, hoy en día hablamos de tubos de teléfonos y no todos nos entienden, entonces ahora decimos el loguito de WhatsApp, ¿sí? Fíjense que tienen esta C, que a veces se alterna, no están en parejas como se ve acá. ¿Ven? Más adelante se pueden alternar, ¿sí? Por eso es Botrops alternatus. En cambio, la yarará ñata o Botrops amoditoides, ¿por qué ñata? Fíjense que tiene la nariz respingada, ¿sí? Tiene otro color, no tiene estos tubos de teléfono, es más chiquita, mide aproximadamente 90 centímetros y se la llama yarará ñata o ñata directamente, o yarará patagónica o cenicienta, porque se camufla muy bien en la tierra por el color que tiene, ¿sí? Estas entonces son víboras, porque tienen foseta loreal. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de foseta loreal y dónde la tiene, porque la vamos a ver claramente. Vamos a hablar un poquito del veneno de los ofidios. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en 2 glándulas de veneno que está en la parte posterior de la cabeza, una a cada lado, ¿sí? Sobre el maxilar superior. ¿Cuál es la función del veneno? Bueno, es inyectarlo a distintas presas, preferentemente roedores, ¿sí? Donde paraliza a las presas y facilita la ingesta, ¿sí? Es como una saliva modificada, ¿sí?
La presa la comen, la engullen entera, ¿sí? No tienen dientes para masticar, tienen dientes inoculadores que inoculan entonces este veneno. La víbora espera a que deje de moverse porque tiene la mandíbula frágil y si engulle a la presa en movimiento es probable que se le fracture el cráneo. Entonces espera que esté inmóvil para engullirla entera, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos del veneno? Variables, va a ser según la especie, ¿sí? Puede ser veneno neurotóxico, que vamos a ver que son los elápidos, ¿sí? Hemolíticos o necrosantes, o mixtos, como en el caso de la cascabel. ¿Cómo inoculan el veneno? A través de colmillos inoculadores, dientes, que pueden estar en distintas posiciones. Pueden ser delanteros, pueden ser retráctiles y aún más cuando abren la boca, el diente también es articulado y se abre junto con la boca, ¿sí? O pueden ser posteriores los dientes, ¿sí? Los dientes inoculadores. Hay músculos que exprimen cuando abre la boca la glándula del veneno para que justamente se expulse el veneno cuando la víbora o la serpiente muerde, ¿sí? Va a depender si los dientes son delanteros o traseros, si tienen canales o son como agujas hipodérmicas, cómo va a ser la mordida. Ahora después vamos a explicar correctamente cómo es todo. ¿Cuántos dientes inoculadores hay? Hay muy pocos, hay generalmente 2, que muchas veces los pierden, ¿sí? Entonces tienen dientes de reemplazo. Hay varios dientes de reemplazo que después tengo unos cráneos para mostrarles que se ven los dientes de reemplazo, ¿sí? ¿Dónde se ubican los colmillos inoculadores? Bueno, como ya les dije, se pueden ubicar siempre en el maxilar superior, pero pueden estar adelante o ser posteriores, estar atrás, ¿sí? ¿Qué cantidad de veneno inoculan? Y es muy variable según en qué situación. Si la situación es de advertencia o defensa, va a ser una cantidad de veneno. Ahora, si es la segunda vez que te está diciendo te voy a morder, correte, la segunda vez muerden mucho más fuerte y por lo tanto exprimen más la glándula de veneno y expulsan mucha más cantidad de veneno, ¿sí? También depende de la agresividad de la especie, ¿sí? Del estado del animal, del estado sanitario del animal, si comió antes o no comió antes, de la edad del animal. Generalmente las crías no saben dosificar el veneno, ¿sí? Porque todavía no lo aprendieron y expulsan todo el veneno que tienen en la glándula y no saben que después se quedan sin comer por muchos días. Entonces, los adultos son menos agresivos que las crías en cuanto a la inoculación del veneno porque saben justamente dosificar la cantidad de veneno porque son vivos, no se van a quedar sin veneno y no van a quedarse sin comer por muchos días, ¿sí? También depende de la temperatura ambiental, más alcalino en verano, ¿sí? Y es más ponzoñoso y raramente producen una mordedura seca. Bueno, acá tenemos muchísimas hermosas serpientes. Fíjense que las pupilas pueden ser elípticas o pueden ser redondas, ¿sí? Son sordas. Acá hay un lagarto acá abajo, pero el lagarto tiene tímpano. Las serpientes no tienen tímpano y son sordas, ¿sí? Solo detectan vibraciones, tienen el tacto muy desarrollado, ¿sí? Y por eso tienen esta foseta termorreceptora, ¿sí? Que a veces es más grande que la narina, ¿sí? Fíjense, en la serpiente que está arriba a la derecha, la verde arriba a la derecha, se le ve el ojo, adelante, casi en la punta de la cabeza, un orificio muy pequeñito y formando como un triángulo hacia abajo, un agujero más grande, que esa es la foseta loreal, que tiene acción termorreceptora y puede percibir a un ratón, como se puede ver acá en una imagen, ¿sí? Como de infrarrojo, ¿sí? Detectan el calor del animal porque son de sangre caliente y los ayuda a atacar y de esa manera a comer, ¿sí? Entonces, la piel no crece con el animal,
¿sí? Es escamosa y no crece con el animal, por eso para crecer necesitan mudar. Ahora les voy a pasar un videíto que grabé el año pasado en un curso que hice en el Instituto Malbrán, que justo agarramos en el serpentario una víbora que estaba mudando, ¿sí? Digo una víbora porque creo que era, no sé si era una cascabel. Era una cascabel o una yarará, pero era una víbora, ¿sí? La vista es poco aguda, ¿sí? Pero tienen esta foseta loreal que los hace reconocer los distintos animales de sangre caliente. Oídos no tienen, son totalmente sordas. Tienen esta foseta loreal, entonces tan importante para poder comer. El órgano del olfato está muy desarrollado a través de órganos de Jacobson que se comunican con la lengua, que es bífida, y van a estos órganos de Jacobson, donde ayuda a percibir distintos aromas. Acá se pueden ver distintas serpientes mudando. Fíjense que la muda o ecdisis tiene duración variable. El animal empieza a frotar su cabeza, frotando el hocico contra algo duro. Después les voy a mostrar un video porque lo tengo grabado por mí misma, ¿sí? Y empieza a frotar el hocico y se empieza a desprender la piel y después por contracciones de todos los músculos del cuerpo se van sacando como el traje y quedan mucho más brillosas de lo que eran. Fíjense que antes de mudar dejan de ver completamente, a pesar de que ven poco, dejan de ver completamente porque se endurece la capita del ojo, ¿sí? La capa córnea del ojo, que también muda, ¿sí? Se puede ver claramente en esta imagen. Bueno, esta es una clasificación que se hacía anteriormente, la diferencia entre ofidios ponzoñosos e inofensivos, eso antiguamente se clasificaban de esta manera, ¿sí? Se decía que los ofidios ponzoñosos tenían la cabeza triangular, bien definida, con un cuello bien definido, ¿sí? La pupila vertical, tenían foseta loral, tiene escamas en la cabeza, cuello bien marcado, cuerpo prismático, dientes presa, que después los vamos a describir, escamas carenadas, ¿sí? Una arriba de la otra, rugosa, cola que se afina abruptamente con el cuerpo y que son rastreros. En cambio, las inofensivas, fíjense, tienen la cabeza oval, tienen la pupila circular, no tienen foseta loreal, tienen placas en la cabeza, no está cubierta de escamas como en las ponzoñosas, tienen cuello poco marcado, tienen cuerpo cilíndrico, dientes comunes, escamas lisas y brillosas, la cola disminuye progresivamente con el cuerpo y son arborícolas. Ahora bien, esto sirve para las ponzoñosas que tenemos acá, tanto la Botrops alternatus como la Moditoides como la cascabel, tienen las características de la ponzoñosa que describe acá. Pero los elápidos, la serpiente de coral, es muy parecida a lo que acá dice inofensiva y sin embargo tiene el veneno más tóxico de acá, de la República Argentina, porque es neurotóxico. Después vamos a ver cómo actúa. Tiene la pupila circular, tiene placas en la cabeza, que generalmente son 9, tanto en las culebras como en la coral, ¿sí? Entonces, esta clasificación que a veces van a encontrar no es correcta. ¿Cómo se clasifican según sus dientes? Bueno, tenemos a los anodontes que carecen de dientes, los aglifodontes que poseen dientes macizos y no inoculan veneno, entre ellos están las boas y algunas culebras, los glifodontes que se dividen en opistoglifos que tienen diente con ranura y son posteriores, tienen el dientito inoculador en la parte posterior del maxilar superior. Ahí están las culebras, los proteroglifos que tienen el diente anterior, pero tiene un canal, ¿sí? Muestran una ranura el diente. Entre ellas están las corales y las cobras. Cuando muerden, el diente es anterior, pero tienen que retener la mordida, ¿sí? Eso pasa con las corales. Muchas veces los niños están jugando en el patio y encuentran una serpiente de coral y esta los muerde y les queda prendida de la mano, por ejemplo, la culebrita,
tratando de despegársela, sacuden la mano y no pueden porque está reteniendo para inocular todo el veneno. Esa es la diferencia con los que son solenoglifos, que tienen dientes anteriores, tienen conductos, son como si fuesen agujas hipodérmicas, son anteriores, incluso son retráctiles, ¿sí? Tienen tipo una articulación, ¿sí? Y son agujas hipodérmicas. Una vez que ingresa el diente a nuestra piel, por ejemplo, a nuestra mano, se inocula como si fuese una aguja el veneno en donde mordió. Ahí tenemos a la cascabel y a la yarará acá en el país. Bueno, acá se ven aglifas que no tienen dientes. Acá se ve una culebra a la derecha, ¿sí? No tienen dientes inoculadores, tienen un montón de dientitos. Fíjense que tienen doble fila de dientes, tienen dientes externamente y en el paladar, ¿sí? Por eso una mordida de estas serpientes nos va a dejar en nuestra piel un montón de marquitas, tanto arriba como abajo. Si nosotros tuviésemos una goma eva y hacemos la mordida, vamos a ver un montón de marquitas arriba y abajo debido a que tiene muchísimos dientes, arriba y abajo. Este es un colmillito de una pitón reticulada, ¿sí? Fíjense que son chiquititos. Acá tenemos a las opistoglifas que tienen el diente inoculador posterior. Fíjense que sirve tener este diente para el tiro de gracia de la presa, ¿sí? Abren la boca y muerden, tienen que abrir mucho la boca para morder y poder inocular. Entonces muchas veces los ratones o las ratas se escapan, ¿sí? Y no les hizo nada. Fíjense que tienen el diente con ranura posterior. Aquí tenemos a las proteroglifas. Fíjense que tienen el diente anterior más pequeño que vamos a ver que las solenoglifas, y fíjense que tiene una ranura, está ranurado, entonces por ahí se escapa el veneno. Acá abajo está el diente, ¿sí? Si lo pueden ver, abajo a la izquierda es un colmillo inoculador de una serpiente proteroglifa, y así son las corales. Es por eso que para que ingrese todo el veneno que quieren inocular a nuestro sistema, ¿sí? O a un animal, tienen que retener la mordida porque se pierde el veneno por esta ranura, ¿sí? Y aquí tenemos a las solenoglifas, que fíjense que tienen unos tremendos dientes, mucho más grandes, ¿sí? Fíjense el dedo y el diente, la moneda de 50 centavos y el diente, es muy grande. Y fíjense que tiene un sistema de palancas formados por los huesos, que cuando abre la boca el animal, el sistema de palancas hace que ese diente vaya hacia adelante y se articule y se abra, ¿sí? Y tienen un conducto, o sea, no tienen una ranura, no se escapa nada de veneno. Una vez que si se mordió la víbora, porque estas son víboras, va a inocular todo el veneno que quiere inocular, ¿sí? Fíjense acá en el cráneo que se ven más de un diente, ¿sí? Estos son los dientes de repuestos que tienen por si en las distintas mordidas pierden alguno de los dientes, porque si no se quedarían sin comer y se morirían, ¿sí? Aquí está, fíjense, al abrir la boca se produce una cadena de palancas con el movimiento del maxilar hacia adelante y los dientes aparecen en posición de ataque, se articulan, ¿sí? Así están con la boca cerrada porque se articulan para abajo, porque si no se clavarían y se envenenarían ellas mismas, ¿sí? Y fíjense que cuando abre la boca, este diente se propulsó hacia adelante, ¿sí? Por este sistema de palancas que tiene. Acá se puede ver que el diente es como una aguja hipodérmica, ¿sí? Tiene un canal perfecto donde inocula todo el veneno y no se pierde ni una gota. Por eso la mordida se llama, a veces se le dice picadura, porque es como que tiene la actitud de picar, ¿sí? Porque no es que salta, pues no pueden saltar, ¿sí? Se elevan más o menos unos 30 centímetros y atacan, ¿sí? El ataque a veces se llama picadura, ataque o brote, ¿sí?
Los dientes se pierden fácilmente, acuérdense, y deben ser reemplazados por estos dientes de reemplazo para seguir viviendo y poder seguir comiendo. Entonces acá tenemos toda la comparación de los dientes. Fíjense, proteroglifa, opistoglifo, solenoglifo y aglifo, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos los distintos patrones de mordedura en cada grupo. Tenemos las yararás, que fíjense que lo que vamos a ver, por la cantidad de dientes que tiene, tendríamos que ver si nos muerde con toda su fuerza, dos colmillos bien grandes, que son los inoculadores del veneno, varios puntitos, que son los dientes del maxilar superior, y abajo, en el maxilar inferior, un montón de puntitos. La realidad que lo que se ve son los dos puntos inoculadores y el resto, como son tan grandes, no llega a clavar el resto de los dientes. Entonces, eso nos va a dar una idea, y al médico sobre todo le va a dar una idea de quién pudo habernos mordido si no sabemos distinguir la serpiente que nos mordió. ¿Sí? Dos dientes, dos puntos equimóticos, ¿sí? Grandes. Nos está hablando de un animal que puede ser solenoglifo, ¿sí? Que son las yararás, por ejemplo, o la cascabel si estamos más en el centro del país. Acá en Provincia de Buenos Aires, acuérdense que cascabel no hay. En cambio, la culebra, que fíjense que tienen dos hileras de dientes superiores y tienen dientes inferiores, lo que tendríamos que ver son, en el caso de las culebras y de las opistoglifas, fíjense, la opistoglifa es la primera, tendríamos que ver dos dientes posteriores inoculadores más grandecitos y un montón de puntitos correspondientes a los dientes superiores del paladar y a los dientes inferiores. ¿Sí? Fíjense, en las culebras veríamos un montón de puntitos y eso no nos tendría que preocupar, ¿sí? Entonces, generalmente estos puntos más grandes no se ven porque no alcanza a morder con toda la boca abierta, ¿sí? Entonces veríamos algo así, ¿sí? Un montón de puntitos. Y eso nos estaría diciendo que nos tenemos que quedar más tranquilos porque es una culebra y generalmente son inofensivas, ¿sí? ¿Qué debo mirar para poder diferenciarlas? Bueno, debo mirar la forma de la cabeza, ¿sí? Si tiene o no tiene escamas dorsales en la cabeza. ¿Qué tipo de pupila tiene? ¿Qué orificios tiene delante del ojo? Si hay solamente un orificio y es la narina, o si tiene dos orificios más, es decir, la narina y la foseta loreal, que es más grande que la narina. Y las escamas dorsolaterales del cuerpo, también hay que verlas, el color obviamente nos va a poder orientar acerca del tipo de serpiente que tenemos adelante. ¿Sí? Entonces, la yarará, acuérdense, cabeza bien triangular en forma de flecha, esto vale para la cascabel. Fijarse si tiene la cruz o el tridente, fíjense que además del tridente este que yo les digo que tiene la yarará o víbora de la cruz, la yarará grande o víbora de la cruz, tiene entre los ojos una línea horizontal blanca que siempre está unida, ¿sí? La de la izquierda entonces es la yarará ñata, que si la vemos de perfil va a tener la nariz respingada. La de la derecha es la Botrops alternatus o yarará grande, ¿sí? Fíjense, la pupila va a ser elíptica y vemos dos orificios adelante del ojo, ¿sí? En forma de triángulo, formando un triángulo con el ojo. El de adelante es la narina y el grande más abajo que la narina. Fíjense, entre la narina y el ojo hacen una línea horizontal y luego bajan como si fuese un triángulo y encuentran la foseta loreal, que generalmente es más grande que la narina. Y esa foseta loreal, recuerden que tiene función termorreceptora. Las escamas son carenadas, rugosas, ¿sí? Fíjense que son aquilladas, tienen como una quilla en el medio, ¿sí? En cambio, las culebras, fíjense que tienen escamas lisas, son más brillosas, tienen placas en la cabeza, tienen la pupila redonda,
tienen un solo orificio delante del ojo, no tienen foseta loreal. Y las escamas son lisas y no están ni aquilladas ni son carenadas. ¿Sí? Esto vale entonces para yarará, diferenciar acá en provincia de Buenos Aires, yarará y culebra. Ojo que hay una culebra que es una falsa coral, que no tiene la distribución de colores que tiene la coral verdadera. Pero ojo que las corales, que son elápidos y no son víboras, recuerden que tienen la misma forma estructural, ¿sí? Las mismas características que las culebras. Entonces, esto vale para provincia de Buenos Aires, pero esto no vale si se van a Australia y se encuentran con, por ejemplo, una serpiente escupidora, ¿sí? Que es del tipo de las culebras, ¿sí? Entonces, esto vale para nuestro país, para provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene el veneno? ¿Cómo está compuesto el veneno? Bueno, tiene hialuronidasas que sirven para difundir el veneno en el organismo, tiene fosfolipasas, esterasas y un convito más complejo, muy parecido a las arañas también, ¿sí? Puede ser citotóxico, es decir, que va a tener sustancias hemolíticas, coagulantes, fibrinolíticas. Puede ser neurotóxico con acción pre o postsináptica. Y puede actuar muchas veces sobre los canales de sodio, bloqueándolos, activados por voltaje, por eso muchas mordeduras no duelen, ¿sí? Como lo que ocurre con la cascabel, que el veneno de la cascabel actúa sobre los canales de sodio dependientes de voltaje, produciendo una anestesia local, y la mordedura no duele para nada, a diferencia de lo que ocurre con la yarará, que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar entonces viendo las yararás, la Botrops alternatus. Sirve también todo lo que vamos a ver para la yarará ñata, ¿sí? La Botrops amoditoides. Bueno, la Botrops alternatus es conocida como yarará o yarará grande o víbora de la cruz. Se encuentra en el norte centro del país hasta Río Negro, sierras de Tandil y de La Ventana. Tiene estos dibujos que yo les dije que eran negruzcos, festoneadas con blanco, es muy bonita, en forma de tubos de teléfono o de loguito de WhatsApp, porque ustedes son muy chiquitos y son más modernos, ¿sí? Antes decíamos tubos de teléfono y todos nos entendían. Tiene una longitud, fíjense, entre 1,20 y 1,50, 1,30 en promedio. En la cabeza se encuentra la cruz o el tridente, y acá está. Fíjense, bien característico, los tubos de teléfono que a veces se alternan, uno de un lado y otro del otro, a veces están bien en pares y otras veces no, y en la cabeza tiene la cruz, ¿sí? O tridente. ¿Cómo es el accidente botrópico? Se produce entonces por la inoculación, por los dientes que son solenoglifas, ¿sí? Del veneno de la yarará, que tiene toxinas con efecto paralizante de la presa que van a engullir y una caída drástica de la presión arterial. Entonces, cuando el animal queda inmóvil por la baja de la tensión arterial, ahí es engullido vivo todavía, ¿sí? Vamos a tener, si nos muerde una yarará, efectos locales y efectos sistémicos. Los efectos locales van a ser en el sitio de la mordedura. ¿Y qué vamos a tener? Mucho dolor del tipo cortante, punzante o quemante. Vamos a tener sangrado en la zona de puntura, ¿sí? Mucho sangrado. Va a empezar a sangrar, porque vamos a ver qué tiene el veneno. Se va a producir hinchazón, enrojecimiento, mucho edema. Puede o no formarse ampollas con sangre, puede haber hemorragias en las mucosas, ¿sí? Y puede aparecer necrosis de tejido, ¿sí? Estos síntomas locales se inician entre los 15 y 20 minutos después de la mordida. Los sistémicos vamos a tener acción hemorrágica, coagulante, daño renal, hipotensión grave y falla multiorgánica. ¿Qué pasa con la acción hemorrágica? Se va a activar el sistema de la coagulación por su acción coagulante también, ¿sí? Entonces,
se va a producir un montón de coagulitos pequeños y se va a producir una coagulación intravascular diseminada. Pero después el sistema de coagulación se va a gastar en formar todos esos coagulitos. Entonces la sangre se vuelve incoagulable y por eso sangra a la persona. Le sangran las encías, le sangra la herida, sangra por donde miren, ¿sí? La boca le sangra. Es muy fea la mordedura por yarará. Entonces, la intensidad del cuadro va a ser variable, va a ser según la cantidad de veneno que inoculó, si el animal comió antes, si no comió antes, si te dio una advertencia y mordió con una cierta cantidad de veneno, o si te mordió por segunda vez porque no notaste la advertencia, ¿sí? También hay variación intraespecífica, es decir, que va a depender del estado general del animal, de la salud, de la alimentación, de la edad, ¿sí? Acuérdense que las crías generalmente son más ponzoñosas que los adultos. También va a depender del estado de la persona, del estado inmunitario, de la edad y todas las variables que le quieran agregar a esta diapositiva. Fíjense. Entonces, el accidente botrópico es grave, da un síndrome histotóxico, hemorrágico e hipotensivo. Fíjense que puede aparecer necrosis, fíjense el eritema hemorrágico que tiene, pueden aparecer ampollas con sangre, ¿sí? Y las gingivorragias, que es decir que empiezan a sangrar todas las mucosas porque la sangre, luego del proceso de coagulación intravascular diseminada, recuerden que se hace incoagulable. Bueno, el cuadro puede ser clasificado en leve, moderado y grave según cuántas metámeras del miembro mordido afectó, ¿sí? Eso va a indicar a los médicos del hospital el tratamiento a seguir, ¿sí? Si, por ejemplo, mordió en la mano y el edema que tiene la persona afecta solamente una metámera, es decir, la mano, recuerden que el brazo o la pierna está formado por 5 metámeras, ¿sí? La mano es una, el antebrazo son 2 metámeras y el brazo son 2 metámeras más. Entonces tenemos 5 metámeras. Si el edema es leve, va a tener una sola metámera afectada, es decir, si mordió en la mano, ¿sí? Si el edema es moderado, va a tener las 3 metámeras afectadas, es decir, hasta el codo. Y esa va a ser un caso moderado, lo van a medir por el edema. Y en un caso grave va a tener todo el brazo afectado, las 5 metámeras con edema, ¿sí? Lo mismo vale para la pierna, ¿sí? Entonces, se va a hacer medidas generales, que es poner a la persona en reposo, lavar la herida solamente con agua y jabón, hidratarlo, vamos a elevar el miembro para evitar justamente el edema, ¿sí? Tenemos que ir siempre a un centro asistencial rápido, tenemos tiempo para llegar, tenemos tiempo, así que no se desesperen, que por más que estemos en cierre de la ventana podemos llegar acá al hospital municipal, nos van a dar analgesia, nos van a poner la antitetánica porque es una mordedura y nos van a dar antibióticos por las dudas, para evitar infecciones. Y el específico obviamente está dado por inmunoglobulinas específicas de equinos hiperinmunizados con estos venenos y se da en niños igual dosis que en adultos porque uno quiere inactivar cierta cantidad de veneno, no importa el tamaño corporal, importa inactivar cierta cantidad de veneno que inoculó la serpiente. Bueno, ahí está lo que va a hacer el hospital, ¿sí? Nosotros solamente lo que podemos hacer es poner a la persona en reposo, que no se desespere porque empieza a circular más la sangre y a diseminar el veneno, hidratarlo, sacar todo lo que comprima porque va a haber edema, es decir, que si tiene anillos o pulseras hay que sacarlo, dejar una buena vía ventilatoria, ¿sí? Y no hay que cortar, no hay que succionar el veneno como se hacía en las películas, no hay que hacer torniquete porque complicamos más la situación citotóxica que produce el veneno, ¿sí? No hay que hacer nada más que ir al hospital. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante un accidente ofídico? Sobre todo, calma, ¿sí? Vamos a mantener la calma,
¿sí? Vamos a ver si tenemos 2 puntos y algún puntito más, o solamente 2 puntos, o muchos puntitos en la mano. Por ejemplo, acá muestra una mano que mordió una serpiente. Si tenemos la mano derecha es una culebra, ya sabemos ahora que no es una solenoglifa. Si tenemos la mano izquierda con los 2 puntos bien marcados, y bueno, ahí sí tenemos que estar alertas. Pero mantener la calma, ¿sí? Porque si la persona se mueve o está nerviosa, el veneno va a actuar mucho más rápido, ¿sí? Y va a provocar más daño, ¿sí? No hay que perseguir nunca a la serpiente. Al contrario de la araña, que dijimos que lo ideal es llevar la araña al hospital para que puedan instalar el tratamiento, acá no hay que perseguir la serpiente, no hay que llevar la serpiente al hospital, ¿sí? Se puede sacar una foto o solamente con la mordida ya se van a dar cuenta los médicos, ¿sí? Hay que acostar a la víctima y mantenerla en reposo, tranquila, hidratada, ¿sí? Quitar rápidamente todo lo que pueda causar compresión, como les dije, los anillos, los zapatos, aflojar la ropa para que pueda respirar bien. Nunca hacer torniquetes, ni cortar, ni cauterizar, ni chupar la herida, porque complicamos más el daño. Sí se puede lavar la herida con agua y jabón solamente, inmovilizar el miembro. No hay que aplicar desinfectantes, por ejemplo, los que tienen yodo, porque tapan toda marca que podamos tener. Sí se puede dar hielo para ayudar a desinflamar en el lugar de la mordedura, y abundante agua únicamente. Si se llega a haber matado a la serpiente que nos mordió, con seguridad, de estar seguros que murió la serpiente, se puede introducir cuidadosamente en un frasco con tapa y llevarla. Pero si no, no hay que salir a correr a la serpiente, ¿sí? Y esto lo decimos siempre con seguridad que murió, porque la serpiente sigue moviéndose por mucho tiempo, ¿sí? Y a veces le cortan la cabeza y la cabeza sigue moviéndose hasta que parece que terminó de moverse y uno agarra la cabeza y por ahí todavía le queda un movimiento espasmódico y muerde con la cabeza cortada, ¿sí? Y tenemos un accidente con la serpiente muerta, ¿sí? Hay que trasladar a la persona inmediatamente al hospital, en lo posible acostado. No puedo porque estoy sola y me pasó esto en Sierra de la Ventana. Bueno, me vengo manejando, voy a llegar, no me va a agarrar el pico de hipotensión como al animal, porque obviamente el animal es mucho más pequeño que nosotros. Entonces, vamos a llegar perfectamente al hospital. Hay que actuar rápido, pero tenemos aproximadamente 8 horas para llegar al hospital y que nos den el antisuero específico. ¿Qué van a hacer en el hospital? Bueno, inicialmente van a ver las características del animal, si lo llevaron o si les muestran una foto, o lo van a describir, si les pasó cómo era la serpiente. Van a ver el cuadro local, ¿sí? Es distinto si tiene 2 puntos o si tiene muchos, que es una culebra, ¿sí? Van a ver la actitud de la mordida. No es lo mismo que sea de retención o de brote. Retención, acuérdense que lo hacían los elápidos, que tienen los dientes proteroglifos, es decir, adelante pero con ranura. Entonces tienen que morder y retener para inocular el veneno. En cambio, si es un brote, lo más posible que sea una solenoglifa, que en Provincia de Buenos Aires es la yarará, ¿sí? No importa si es ñata o de la Cruz, porque el antisuero contempla todas esas especies. Bueno, después se confirma el diagnóstico con pruebas de laboratorio y se instala el tratamiento. Pueden haber infecciones, por eso le van a dar antibióticos. Bueno, estas son las muertes sin tratamiento, un 8%, y con tratamiento que se reduce abruptamente. Todo va a depender de la persona, de lo que tenga la persona previamente y demás. Pueden quedar secuelas deformantes, ¿sí? Edema residual, insuficiencia renal, puede haber alteración de la sensibilidad termoalgésica,
cicatrices deformantes y desarticulación. A veces hay que amputar el miembro o el dedo, ¿sí?, de la mano, del pie. El tratamiento específico entonces son inmunoglobulinas específicas de suero equino e hiperinmunizados, ¿sí?, con estos venenos del género Botrops. Se hace un macerado con los distintos venenos y el caballo origina inmunoglobulinas contra las distintas especies que hay de Botrops en la Argentina. Hay un tetravalente y hay un divalente. El tetravalente es para las zonas donde están las 4 especies de Botrops, ¿sí?, más comunes de Argentina, y el bivalente es para la yarará de la Cruz y la Newidi, que es distinta a la ñata que tenemos acá, pero que sirve porque es muy compatible contra esos antígenos. Los niños entonces reciben igual dosis que los adultos porque hay que inactivar una cierta cantidad de veneno. Está el tetravalente entonces y el bivalente, ¿sí?, como les dije anteriormente. Bueno, ¿cómo se clasifica el cuadro clínico? En leve, moderado y grave, ¿sí? El leve tiene edema local mínimo, dolor, puede ser mínimo o estar ausente, manifestaciones hemorrágicas discretas o ausentes, habitualmente alteración del tiempo de coagulación, porque acuérdense que es coagulante, ¿sí? En el cuadro moderado hay dolor y edema acompañado o no de alteraciones hemorrágicas, locales y sistémicas. Habitualmente tiene alterado el tiempo de la coagulación, el TP. Y en el cuadro grave hay un edema extenso, acuérdense las metámeras, ¿sí?, que pueden comprometer todo el miembro, acompañado siempre de dolor muy intenso. Independientemente del cuadro local, existen manifestaciones sistémicas como incoagulabilidad sanguínea, hipotensión arterial, oligoanuria, hemorragias y colapso. Esta es una foto de un soldadito de Puerto Belgrano que estaban haciendo una práctica, ¿sí?, y tenían que tirarse a la tierra y empezar a cavar, ¿sí? Él empieza a cavar y siente como que se le cortó un vidrio la mano, ¿sí?, el dedo, como se puede ver. Entonces saca la mano, se fija, le sangraba y dice, pero un vidrio, voy a tener más cuidado. Mete la mano de nuevo y lo muerde una segunda vez. Y ahí ve la cabeza de la yarará. Había una yarará ñata, ¿sí? Este fue el cuadro inicial. A los 8 días, fíjense la imagen de la derecha, y a los 20 días, fíjense, la cicatriz deformante que le quedó con un edema residual, ¿sí? Recibió antisuero y obviamente no le pasó más que eso. Gracias a Dios está re bien el soldadito, lo pudimos conocer, pero bueno, son accidentes que pasan. Lo mordió 2 veces y acuérdense que la segunda mordida no es de advertencia. La segunda mordida descarga casi la totalidad del veneno, ¿sí?, porque se enojó. Estas son algunas lesiones por mordedura de yarará. Fíjense que la necrosis que puede ocasionar. Ahora vamos a ver el género Crotalus, es decir, la Crotalus derisius terrificus. Como su nombre lo dice, es terrible el accidente, es la cascabel, ¿sí? Fíjense, dónde se distribuye en el norte, centro del país, Misiones, el norte de Córdoba y San Luis. Acá en provincia de Buenos Aires, gracias a Dios, no la tenemos. Ya tenemos bastante con las 2 yarará que tenemos. Muy bien, tiene una coloración que varía del castaño al claro al amarillo parduzco y tiene una longitud de 1,80 m aproximadamente, es bien grande, tiene escamas de aspecto romboidal, tiene dibujos de rombos en su cuerpo. Son solenoglifas, tienen cabeza triangular, ¿sí?, son víboras, tienen foseta loreal. Acá la tenemos, fíjense que tiene como rombos dibujados, las escamas son rugosas, son carenadas, aquilladas, opacas. Y en la punta de la cola tienen el cascabel que lo usan para advertir que están ellas ahí. Y suena precioso, ¿sí? Te advierten que son restos de mudas, el cascabel son restos de mudas
Y después les voy a mandar el videíto que tengo de la cascabel que mudó justo adelante de mis ojos el año pasado en el Instituto Malbrán. Ahí está el cascabel, entonces son restos de mudas sucesivas. ¿Cómo es el envenenamiento crotálico? Así se llama el envenenamiento por los crótalos, es decir, las víboras de cascabel. Se produce entonces por la inoculación del veneno de ofidios de la familia Crotolidae, del género Crotalus, de la especie Derisius, ¿sí? Y la acción del veneno, es neurotóxica, miotóxica y coagulante, ¿sí? Es mixta. Neurotóxica a nivel neuromuscular presináptico. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y el veneno tiene crotoxina y crotamina. Son dos tipos de venenos efectivos, ¿sí? Y con acción neurotóxica, miotóxica y coagulante. Fíjense, se puede observar las manifestaciones locales, una impronta donde mordió, ¿sí? Con 2 puntos bien marcados, igual que la yarará, un eritema leve acompañado o no de edema leve, y no hay dolor, incluso hay hipoestesia o anestesia porque bloquea canales de sodio dependiente de voltaje, entonces tiene un efecto anestésico. Es una mordida indolora, a diferencia de lo que ocurría con el accidente botrópico. Las manifestaciones generales aparecen rápidamente y son visión borrosa, diplopía, es decir, que ven doble, anisocoria, que es como se ve en la imagen, una pupila dilatada y la otra contraída, disminución de la agudeza visual, obviamente, si tenemos los ojos así vamos a tener disminuida la agudeza visual, la ptosis palpebral, que son las fases miasténicas, es lo característico, se te cae el párpado del ojo, ¿sí? Eso es ptosis palpebral, parálisis neuromuscular progresiva, dificultad para hablar y mialgias. Esto es debido a una inhibición de la liberación de la acetilcolina a nivel presináptico. Entonces vamos a tener todas estas fases miasténicas con parálisis neuromuscular progresiva, dificultad de habla y mialgias. Las manifestaciones generales son el oscurecimiento de la orina porque se produce daño muscular y libera mioglobina y por lo tanto va a haber mioglobinuria, va a haber trastornos de coagulación en el 50% de los casos, con incoagulabilidad debido a que se produce al inicio entonces esta coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Se producen microcoagulitos en todo nuestro sistema venoso y arterial, ¿sí? Y luego se gasta el sistema de coagulación y por eso la sangre se vuelve incoagulable, ¿sí? Van a aparecer náuseas, vómitos, sudores, somnolencia, inquietud o agitación, parálisis respiratoria, insuficiencia renal y los síntomas neurológicos permanecen aproximadamente 2 semanas y desaparecen gradualmente sin dejar ninguna secuela. Fíjense, la clasificación del cuadro clínico puede ser leve, moderado o grave. En el leve tenemos escasa sintomatología neurotóxica de aparición tardía, con mialgias, sin mialgias ni alteración del color de la orina, pudiendo o no producirse una alteración de la coagulación sanguínea, solamente eso. En cambio, en el moderado sí aparece la sintomatología neurotóxica de instalación precoz, las mialgias discretas, pudiendo o no producirse una alteración del color de la orina o en la coagulación sanguínea. Y en el grave son los signos de neurotoxicidad evidente e importante, aparecen las fases miasténicas, la debilidad muscular, las mialgias generalizadas y la rotura de los músculos, la orina oscura por la mioglobinuria, oliguanuria, hasta la instalación de obviamente la insuficiencia renal aguda, pudiendo o no producir una alteración en la coagulación sanguínea. Este es el accidente crotálico, apenas un eritema y una lesión puntiforme en el sitio de la mordedura y nada más, edema muy leve. Esta es la orina en un accidente crotálico, la orina con mioglobinuria, y estas son las fases miasténicas, es la ptosis palpebral. Fíjense que se les caen los párpados, no pueden abrir los ojos porque los músculos no miasténicos y estos músculos de toda la cara no tienen fuerza.
ni siquiera, bueno, los miasténicos para respirar. Y los de la cara no tienen fuerza ni para abrir los ojos. La muerte sobreviene entre las 24 y 72 horas, sin tratamiento. Puede haber trastornos neurológicos que desaparecen a la segunda semana sin dejar secuela. La mortalidad sin tratamiento es del 65 al 72%, es grave el accidente, porque es neurotóxico, recuerden esto. Y con tratamiento se reduce a un 12% aproximadamente. Por último, vamos a ver el género Micrurus. Es el tercer género letal para los hombres en nuestro país. Son serpientes totalmente inofensivas y muy bonitas. Son las de colores, ¿sí? Negro, rojo y amarillento. Se la conoce como víbora de coral. La distribución es el norte, nordeste y centro de nuestro país y el límite oeste es la precordillera. Las especies de nuestro país son dos, la Micrurus corallinus y la Micrurus frontalis. Tienen distinta acción en el veneno, pero el antisuero sirve para las dos, porque el antisuero se prepara con inoculación del veneno de ambas serpientes. Bueno, las características del género Micrurus, fíjense que no coincide con esa primera clasificación que habíamos hecho entre ponzoñoso e inofensivo, porque sería lápido una serpiente inofensiva y sin embargo es la más tóxica del país, ¿sí? Con veneno neurotóxico. Fíjense que tiene cuerpo delgado, cabeza que no se distingue con el cuello, no posee foseta loreal, son proteroglifas, tienen ojos pequeños con pupila redonda, escamas lisas, bueno, además son poco agresivas, de hábitos subterráneos. La Micrurus corallinus mide 80 centímetros y la Micrurus frontalis mide 1,30 m. Se parece a una culebra y sin embargo, bueno, a diferencia de la culebra, es proteroglifa, ¿sí? Tiene diente inoculador de veneno, ¿sí? Anterior, con ranura. Entonces, la mordedura, recuerden que es por retención, no por brote, ¿sí? Por retención. Aquí está. Esta es la Micrurus frontalis, fíjense que tiene, siempre tienen dibujos en negro, anillos en negro impares. Puede ser de A1 o de A3 en este caso. Fíjense que en el medio el del medio está festoneado por dos alitos amarillentos y luego siguen 3 negros, un rojo, 3 negros, un rojo. En cambio, la Corallinus tiene un anillo negro, ven que siempre es impar, pero ahora el amarillo está festoneando al único negro, ¿sí? No al del medio como en el otro caso, ¿sí? Fíjense, la cabeza redondeada, no se distingue con el cuello, no tiene cola fina que disminuye abruptamente, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es el envenenamiento elapídico? Se produce entonces por la inoculación del veneno de las especies de ofidios de la familia Lapidae, del género Micrurus o coral. Y el veneno es neurotóxico. En la Argentina la mayoría de las especies actúan a nivel posináptico, pero solo la Micrurus corallinus actúa a nivel pre- y posináptico, es decir, que el envenenamiento es más grave. Afecta el neurotransmisor acetilcolina. Cuando decimos que actúa a nivel postsináptico, decimos que bloquea receptores nicotínicos, ¿sí? En cambio, cuando decimos que actúa a nivel pre- y postsináptico, decimos que inhibe la liberación de acetilcolina a nivel de la presinapsis y bloquea receptores nicotínicos a nivel postsináptico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, es un síndrome neurotóxico y se debe ser considerado siempre como potencialmente grave, siempre es grave. Hay poco tiempo para actuar, ¿sí? Las manifestaciones locales van a ser mínimas, a los 20-30 minutos van a aparecer un escaso dolor con edema y parestesias. Y las generales va a haber compromiso neuromuscular, ¿sí? Parálisis de los músculos faciales, faringolaringios, crisis de sofocación, cialorrea, disfagia. A nivel ocular vamos a tener la ptosis palpebral, oftalmoplegia,
anisocoria, que era esto de tener una pupila más dilatada que la otra, parálisis de los músculos intercostales y del diafragma, parálisis de los músculos respiratorios, insuficiencia respiratoria y muerte. Todo por acción de el bloqueo de los receptores nicotínicos de acetilcolina y, en el caso de la Corallinus, de la inhibición de la liberación de acetilcolina. Acá tenemos un paciente, fíjense las fases miasténicas, la ptosis palpebral, ¿sí? Entonces, la Corallinus actúa a nivel pre- y postsináptica, presináptica inhibiendo la liberación de acetilcolina y postsináptica bloqueando los receptores de acetilcolina, y la frontalis solamente a nivel postsináptico. El efecto es el mismo, ¿sí? Uno va a ser más potente que el otro. ¿Cuál es el tratamiento? El específico. Son todos considerados graves y hay que neutralizar cierta cantidad de veneno que se considera entre 100 y 150 miligramos, ¿sí? Y todos son graves, todos necesitan antisuero, ¿sí? Bueno, ¿qué es un suero antiofídico? Es un antídoto, es decir, un antiveneno que va a neutralizar eficazmente las toxinas presentes en los venenos de las distintas especies de serpientes, ¿sí? Son soluciones de inmunoglobulinas o fragmentos FAB, es decir, donde se acopla el antígeno, de inmunoglobulinas purificadas, obtenidos a partir de suero de animales hiperinmunizados en dosis progresivas que no les hacen daño, porque son ciertamente resistentes, del veneno, ¿sí? Acá tenemos el esquema de una inmunoglobulina con su fracción FAB, que es la parte donde se une al antígeno, y su fracción FC, que es común y tiene muchos receptores en los mastocitos comunes. Por eso, si bien hay antisueros que son de inmunoglobulina completa, son los que más problemas de reacciones anafilácticas o anafilactoides producen, debido a que la FC es común a todas las inmunoglobulinas y los mastocitos están llenos de receptores de estas fracciones FC, ¿sí? Es por eso que se prefiere, si a una inmunoglobulina obtenida de un suero equino se la trata con pepsina, se cliva justamente donde está la flechita azul, ¿sí? Y se puede obtener la fracción FAB'2, es decir, los dos bracitos de la I de la inmunoglobulina, ¿sí? Y eso es lo que se está utilizando actualmente con mejores resultados y mejores efectos adversos, que son la reacción anafiláctica o anafilactoides o enfermedad del suero, que son enfermedades todos del tipo alérgica. Bueno, fíjense, ¿qué es un suero antiofídico? Existen entonces sueros antiofídicos monovalentes, que es decir, para una especie única, como acá en Argentina tenemos un monovalente para el crótalo, porque tenemos una sola especie de cascabel, que es la Crotalus derrisus terrificus, y los polivalentes, que están compuestos con venenos de distintas variedades de serpientes. Incluso pueden ser combinadas, es decir, que tenemos un trivalente, que es para las dos botrops que existen en provincia de Buenos Aires, y el crótalo, ¿sí? Muy bien, entonces, fíjense en Argentina lo que tenemos. Un monovalente que es para el crótalo. Tenemos un bivalente que es para el Botrops alternatus inewidi y que sirve para la moditoides, que es la yararañata. Tenemos un trivalente que es para las dos especies de Botrops de provincia de Buenos Aires y el crótalo, que no sé para qué está ese suero, porque el crótalo acá en Buenos Aires no está, bueno, en Córdoba puede ser que estén las tres especies, ¿sí? Y tenemos un tetravalente que se llama suero misiones, que es botrópico, tetravalente botrópico para las 4 especies de botrops que existen en provincia de Misiones, y también tenemos el suero antielapídico que sirve para las 2 especies que tenemos de coral, ¿sí? Se obtiene entonces de caballos que se hiperinmunizan con dosis crecientes de estos venenos de serpientes, ¿sí? ¿Y por qué se usa el caballo? Porque el caballo tiene una alta respuesta inmune, por el fácil manejo y por el volumen que se obtiene de plasma, ¿sí? De plasma. El paquete globular se devuelve al caballo para que no se anemice, se saca solo el plasma, ¿sí?
Se trata entonces de soluciones de proteínas heterólogas porque provienen de caballo, ¿sí? Entonces pueden originar distintos tipos de alergia, que eso a veces es grave, ¿sí? A veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Entonces, les tiene que quedar claro que solo deben administrarse en un hospital bajo estricta supervisión médica. Y esto lo digo porque en Sierra de la Ventana, en muchas farmacias el año pasado, cosa que actuamos y tuvimos que ir a hablar con los responsables de esto, decía en varias farmacias hay suero antiofídico. Vos ibas, te comprabas el suero antiofídico Biol, ¿sí? De la marca Biol, del laboratorio Biol, y te lo llevabas a la sierra, y si te mordía una yarará, te aplicabas el suero. No, chicos, no, porque la anafilaxia produce la muerte casi instantáneamente, tenés que estar en un hospital, ¿sí? Aparte, el desconocimiento hace que muchos se colocaran el antisuero en el lugar de la mordedura, ¿sí? Porque para colmo es intramuscular este antisuero y generalmente lo mejor es ponerlo endovenoso. Además, la concentración que tiene este antisuero no es útil para la cantidad de veneno que inocularía una yarará, ¿sí? Entonces, no compensaríamos la cantidad de veneno y complicaríamos todo. Bueno, entonces, por personal capacitado, completamente capacitado, se va a obtener el veneno de las distintas especies de serpiente, según lo que el antisuero que se quiere hacer, ¿sí? Se captura al animal, se transporta, se hace la extracción, ordeñando las glándulas del veneno para obtener la mayor cantidad de veneno, se deseca el veneno y luego se lo liofiliza para estar listo para empezar a hacer diluciones crecientes de ese suero con un plan de inoculación apropiado para ir inoculando a los caballos, ¿sí? Luego el caballo se lo deja un tiempo, va a generar los anticuerpos. El tercer paso es extraer la sangre, que se va a separar y nos vamos a quedar con el plasma, y la sangre se devuelve al caballo con los glóbulos rojos, el paquete globular, para no anemizarlo, y nos quedamos con el suero, que obviamente es de caballo, ¿sí? El tiempo límite para la yarará para llegar al hospital es 12 horas, pero cuanto antes mejor. Yo diría más que 12 horas no quedarse esperando, ¿sí? Porque las nuevas revisiones ahora están diciendo que 8 horas, ¿sí? Igual tenés tiempo en llegar, pero bueno, un máximo de 12 horas para que te puedan aplicar el veneno y poder salvar tu vida. ¿Dónde hay que dirigirse acá en Bahía Blanca? Al Hospital Municipal Leónidas Lucero, ahí les dejo los teléfonos, o al de Torkins, el Hospital Municipal Dr. Alberto Castro, y ahí les dejo los teléfonos por si les pasa un accidente, que son los hospitales de referencia y los que reciben las dosis de antisuero del Instituto Malbrán. ¿Por qué hay que ir siempre al hospital? Porque se puede ocasionar esto que se denomina shock anafiláctico, debido a que son sueros heterólogos que provienen de otra especie, ¿sí? Hay una grave reacción alérgica, es una grave reacción alérgica generalizada que pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Se produce un enrojecimiento cutáneo, un edema de glotis que le impide respirar y un shock hipotensivo, una hipotensión severa. Por eso lleva al shock, justamente por esta hipotensión. Es inmediato, fíjense, acá hay una persona totalmente edematizada con edema de glotis, que acá no puede respirar. De hecho, la lengua tiene toda hinchada, le impide obviamente la vía aérea. También lo que puede ocurrir un poquito más tarde, a partir de la semana o 10 días, es la enfermedad del suero, que es la formación de inmunocomplejos formados a partir de antígenos extraños de otra especie, justamente este es el caso, presentes en la circulación, ¿sí?